Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Me ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos realmente, porque bueno, ya lo comenté un poco por la pestaña de la comunidad. He pasado por una etapa personal un poco difícil, que bueno, que no viene mucho al caso, pero ha sido una etapa muy convulsa en mi vida. Es que de hecho, como podéis observar, ya ni siquiera estoy en la habitación de mi casa. Me he mudado porque bueno, me ha salido un trabajo fuera y me he ido de mi casa y bueno, pues ahora estoy viviendo en otro sitio básicamente. Y si bien no considero que esté aún al 100% recuperado de todo, sí que me apetece volver con el proyecto del canal y me apetece volver a seguir hablando de los temas de música, que es lo que para lo que me abrió el canal y es lo que realmente me gusta. Y en este proceso, pues bueno, había una serie de lanzamientos, lógicamente, que creo que merece la pena comentar y que me apetece hablar de ellos. Y uno de ellos es este Utopia, de Travis Scott. Así que bueno, dentro intro. Bien, Utopia, uno de los grandes proyectos realmente del año pasado. Y creo que mi perspectiva con respecto a este proyecto es muy diferente a la que puede aportar gente que sí que es muy conocedora de la trayectoria de Travis, porque yo realmente no soy un gran conocedor de su obra y de hecho me estoy adentrando en la misma actualmente. Entonces, mi perspectiva y mi manera de abordar este proyecto va a ser muy diferente a la de una persona que, bueno, pues que quizás es fan de su obra, que quizás ya le conoce desde hace varios años y que quizás, bueno, pues sí que le gustaba mucho la obra de Travis Scott, que reconozco que me está gustando un montón, pero es eso, no voy a hablar desde la perspectiva de una persona que conozca su carrera desde sus inicios porque no es el caso. No voy a hablar desde la expectativa, simplemente voy a hablar desde el punto de vista de alguien que está escuchando un disco y va a dar sus impresiones sobre el mismo. El disco se lanzó el 28 de julio de 2023 y creo que el background de este proyecto es tristemente muy conocido, porque en 2021, en un concierto durante el festival Astroworld, que es el festival de Travis Scott y que daba nombre al proyecto anterior en su discografía, ocurrió un incidente en el que murieron varias personas y muchas resultaron heridas. Fue un gran escándalo mediático allí en Estados Unidos y bueno, y en el resto del mundo, y que de alguna manera ha parado durante bastante tiempo la carrera de Travis, porque recordemos que Astroworld es de 2018 y este Utopia es de 2023, hay 5 años de diferencia entre un proyecto y otro, y es que realmente este disco ha salido no cuando ha estado terminado, sino cuando Travis ha podido sacarlo por una serie de cargos en las que los que se vio implicado por este incidente, y bueno, hasta que no se ha visto libre de esos cargos, pues el proyecto no ha podido salir a la luz. Y aunque se haya publicado ahora, el proyecto lleva anunciado desde 2020. Ya con el nombre y con todo. O sea, es un álbum que lleva mucho tiempo en la recámara y que, bueno, por X circunstancias, pues se ha tenido que parar. Adicionalmente a esto, la campaña de marketing del proyecto ha sido enorme. Un concierto en Roma mastodóntico, un supuesto concierto en las pirámides que por suerte no se pudo realizar porque eso hubiera sido una puta locura. Incluso una película llamada Circus Maximus, que está en YouTube, que la podéis ver, que a mí me parece que es interesante, ya no solo porque a nivel audiovisual está muy guay, sino porque tiene algunos matices diferentes en las canciones. Por ejemplo, Finn no tiene el featuring de Playboi Carti que tiene en la versión final del disco, y que como versión alternativa del disco está bastante guay. Bien, hay un melón importante con respecto a este trabajo y es la inevitable comparativa con Kanye West. Pero yo quiero dar una lanza a favor de Travis Scott porque mucha gente lo ha acusado de plagio, lo ha acusado de que se está copiando, de que es un tío que no tiene personalidad. Cuando sí es cierto que es indudable la influencia de Travis Scott, de Kanye West en la carrera de Travis Scott, disculpen. Porque lo ha dicho hasta él mismo en este concierto de Roma que he comentado. Subió Kanye West al escenario y él empezó a decir que no hubiera Travis Scott sin Kanye West, no hubiera Utopia sin él, y en fin, es una gran influencia para su música. Pero, si somos justos, hay que recordar que Jesus, de Kanye West, que es el proyecto que más se puede parecer a Utopia en algunos momentos, es un proyecto en el que Travis Scott está en la producción. Con lo cual, no sé si es tanto que haya parecido porque se haya copiado de él o no, como el hecho de que quizás si él produjo ese proyecto y ahora está produciendo este también, pues se puedan parecer en algunos momentos. Creo que es algo lógico y creo que es algo normal. No es un plagio, es que han trabajado las mismas personas en el proyecto. Entonces me parece algo normal, a pesar de las influencias, de que es innegable que Kanye West es una de las grandes influencias para el propio Travis. Pero eso, no creo que sea un caso de plagio ni nada por el estilo, sino un caso, pues eso, de que un grupo de personas han trabajado en un proyecto y han trabajado en otro.
Bien, hablemos ya del sonido del disco y del disco en sí. Es un disco predominantemente sintético, oscuro y en ocasiones muy psicodélico, como gran parte de la carrera del propio Travis, y que tiene muchos cambios de ritmo, cosa que a mí me gusta un montón, tiene un sonido bastante intimista y tiene una producción que es increíble, o sea, la lista de productores es enorme. Voy a nombrar algunos, como el propio Kanye, Guy Manuel, que es uno de los Daft Punk, o Pharrell Williams, entre muchísimos otros. Y entre los colaboradores vocales, pues la cosa se dispara y es igualmente fascinante porque tenemos a The Weeknd, tenemos a Beyoncé, que hace uno de los grandes highlights del disco, tenemos a James Blake, a Playboi Carti y un gran número de colaboradores, porque si hay algo que ha destacado en este proyecto es que Travis Scott se encuentra muy muy bien acompañado. Destacan también las instrumentales y las melodías vocales en muchos momentos. Por ejemplo, tenemos canciones como Circus Maximus, con un estribillo cantado por The Weeknd, o Echo, que es la canción que a mí más me gusta del disco, sobre todo porque eso es una canción muy intimista, muy oscura y que al final revienta con los featuring vocales de SZA, que es la que hace el mejor featuring de todo el disco. Tiene momentos muy buenos, tiene momentos muy grandes, Fin, My Eye, Hyena, que es la intro del disco, la ya nombrada Circus Maximus y Telekinesis, y en general es un disco que tiene muy buenos momentos y que por momentos se siente como un proyecto completo, con un principio y un final, y se siente como una película. Pero este disco tiene grandes problemas de cohesión y tiene varios momentos donde el ritmo de la escucha se rompe completamente y es algo que a mí personalmente me ha sacado del disco todo el tiempo. Pasa con Topia Twin, pasa con Esquizo, pero sobre todo a mí personalmente me pasa con K-Pop, que es una canción que por sí misma no está mal, es una canción, bueno, sí, un medio reggaetón con The Weeknd y con Bad Bunny, pero que creo que como single independiente hubiera funcionado bastante bien, pero creo que en el resultado final del disco no pega nada y al final lo que hace es eso. A mí es una canción que me saca completamente de la escucha, teniendo en cuenta que justo la canción posterior es Telekinesis, que es una canción muchísimo mejor. Y ya no es porque sea una canción mejor o peor que otra, sino que es que no me pega con el contexto del resto del proyecto, no me pega con el disco y creo que es una canción que sencillamente no funciona y rompe completamente la escucha del disco. Con las otras mencionadas también pasa, pero yo creo que un poco en menos medida. Y además, dentro de las cosas negativas del disco, tienes un disco con una producción tan buena, que se siente tan compleja, que se siente tan completa y has descuidado completamente el término de las letras. Las letras en este disco no tienen ningún sentido. Y no es que no tengan ningún sentido porque no esté diciendo nada, sino porque son típicas y tópicas del trap, que creo que a estas alturas de la carrera de Travis Scott ya va tocando dar un salto y hacer algo un poquito más elaborado. Repito, estoy hablando desde la perspectiva de una persona que tampoco es una gran conocedora de su obra, ¿vale? Pero creo que si tienes un disco con una producción tan potente que intenta al menos ser una escucha completa, al menos cuéntame algo. Es un disco que es completamente vacío de contenido y eso a mí me parece un problema. Vi una reseña cuando salió el álbum de la revista Rolling Stone que decía eso: Utopia es un paraíso pero está vacío, y es completamente cierto. O sea, este disco es una gran superproducción de Hollywood que ves, te entretiene, te gusta, pero que al rato has olvidado, y creo que ese es el gran punto negativo del disco. Y creo que teniendo en cuenta que es un disco que va con unas expectativas y que va con unas pretensiones artísticas enormes, es un gran fallo, porque si este disco lo hubieras vendido como un disco para pasar el rato, pues sí, vale, está bien, es un disco para pasar el rato, pero es que haces la película, haces el concierto, haces una maquinaria de marketing enorme para al final esto. Es un disco que se queda muy cojo, en mi opinión. Y al final mis conclusiones: es un proyecto bastante difícil de valorar, Utopia, porque no es excelente, los puntos negativos le pesan un montón, pero sí reconozco que con el paso del tiempo y con las escuchas es un disco que ha ganado bastante en mí, y creo que si lo hubiera reseñado en el momento en el que salió, hubiera tenido una puntuación mucho peor. Que es un proyecto que se escucha bien, que sabe repartir los momentos potentes con los más tranquilos y en general tiene buen ritmo, quitando esos momentos en los que el disco se rompe, sobre todo con K-pop. No se hace pesado de escuchar, es un disco que está bien. Y como al final del día es un disco que está bien, creo que la nota que se merece es un 7, porque eso es un disco notable, con un grandísimo potencial, pero que en ningún momento termina de explotar.
este disco con un poco más de trabajo en las letras, con un poco más de trabajo quitando algunas canciones y haciendo esa cura de canciones y quitándole quizás 15 minutitos al disco, pues hubiera sido fácilmente un disco de 9. Pero no se puede valorar un proyecto por lo que pudo ser, así que se queda con un 7. En fin, tenía muchas ganas de reseñar este proyecto porque creo que es uno de los lanzamientos importantes y siendo honestos, aunque haya dado una opinión un poco negativa al respecto del proyecto, no deja de llevarse un 7, que es una buena nota, y es el disco que me ha introducido en la carrera de Travis Scott, que me está fascinando en algunos momentos, tocarán más reseñas de Travis Scott, y también es un disco que tenía ganas de reseñar porque es uno de los discos más importantes del año pasado concretamente. Así que nada, mi idea es seguir por aquí bastante tiempo. Quiero volver a subir vídeos con cierta regularidad. No sé si volverá a ser un vídeo semanal, pero lo voy a intentar. Porque ahora estoy trabajando, entonces no tengo todo el tiempo del mundo. Lo que sí creo que definitivamente va a cambiar es el día de subida, porque antes era los viernes y ahora los viernes sí que es imposible. Probablemente ahora esté entre el sábado y el domingo. Y nada, espero que la gente que siga por aquí siga disfrutando de los vídeos y los nuevos pues también sois bienvenidos. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.